Hola a todos. Bueno, ya saben que me gusta hacer vivos, ¿cómo se dice? Intempestivos, sin avisar. Eh, Así que acá estoy. Me gusta un poco el factor sorpresa. Igual en estos próximos días vamos a tener algunos vivos programados con gente muy linda para compartir algunas cositas. Quizás información que no vengo compartiendo mucho o quizás información que profundiza en lo que vengo compartiendo. Así que en este vivo les invito a preguntar lo que tengan ganas de preguntar. Qué lindo ahí leerles. Yo mientras voy a leerles cosas, tengo muchas ganas de hablar sobre sexualidad, como siempre. Va a ser un vivo cortito. Y quiero leerles algo de un libro muy alucinante que se llama Slow Sex, Sexo sin prisas, de la maestra de Tantra, Diana Richardson. Me dan ganas de leerles esto y comentar un poco lo que vamos leyendo de una temática que me gusta o con la que suelo introducir las temáticas en relación a sexualidad. Que es un poco de dónde venimos o de dónde viene toda la sexualidad que somos, ¿no? Porque necesitamos reconocer que nuestra sexualidad no es que, ¡pum! ¡Clip! Apareció así, se inventó de la nada, sino que viene de nuestra historia, de nuestra psiquis, de nuestra vivencia personal, individual, particular, en las condiciones en las que fuimos criades y en el contexto sociocultural en el que estamos, cada uno de nosotros, ¿no? No es lo mismo la sexualidad de una persona en el conurbano bonaerense que la sexualidad de una persona en Recoleta, ¿sí? Hay algo del contexto sociocultural que va a estar afectando para bien o para mal, ponele, si quisiéramos ponerlo en esos términos, que no me gusta mucho, ya saben. Pero que va a estar afectando cómo percibimos el entorno, la sexualidad, etc. Y este es el último capítulo del libro, se llama El poder sexual de los antecedentes. Y me dan ganas de que comenten y vayan preguntando lo que tengan ganas. Ya saben que me motiva y me gusta mucho que me pregunten e ir charlando esto como una pequeña clase, ponele, de reflexión sobre sexualidad. Así que les voy a leer y voy a ir comentando. El poder sexual de los antecedentes, de Diana Richardson, dice: cada persona, con independencia de quién es o de dónde haya nacido, por el solo hecho de haber venido a este mundo enfundade en un cuerpo humano, posee dos historiales básicos relacionados con la sexualidad, lo que les contaba recién, ¿no? El personal y el humano. El historial sexual personal contiene a menudo muchos detalles y a veces algunos de ellos no son muy agradables o dignos de recordar. Esto no es debido a la sexualidad en sí, sino a la circunstancia de estar el sexo basado en unos principios que carecen de respeto, de comprensión, de apreciación y de conocimiento hacia lo corporal. El historial humano es un historial sexual. Si nos atenemos al ámbito humano, podemos decir que la sexualidad es la expresión más básica de nuestro cuerpo. La sexualidad viene determinada por el ADN y por la programación biológica destinada a garantizar la continuación de la vida. Y la vida en su manifestación más prosaica se centra en la procreación y en la nutrición, ¿sí? En un sentido, ¿no? Ahora vamos a ver a qué se refiere con esto, ¿no? Porque la idea no es hacer como un biologicismo, ¿no? Ni un determinismo biológico. Desde el primer día vivimos en un cuerpo humano que fundamentalmente no tiene nada de particular, es igual a todos. El cuerpo y su psicología suelen recibir muchos tipos de influencias, pero en esencia todos somos semejantes.
Esta similitud entraña tener que aceptar las características sexuales dispuestas y que son intrínsecas de nuestra configuración biológica, es decir, de nuestro cuerpo. El historial del cuerpo es nuestro historial humano tridimensionado y también la perentoria necesidad de seguir nuestro diseño electromagnético interno, con objeto de que nosotros los humanos podamos experimentar un estilo de sexualidad evolucionado, dice Diana Richard. El sexo lento, es decir, la sexualidad que tiene como base la conciencia, representa para nosotros un paso evolutivo, estando su práctica exenta de la angustia sexual y el malestar propio de nuestra cultura. Y la evidencia de esto la tenemos a nuestro alrededor, ya que somos testigos de una escalada masiva de la pornografía y del abuso sexual, a lo que hay que añadir el marcado incremento de la tasa de divorcios y separaciones basadas primordialmente en motivos sexuales, aburrimiento y como consecuencia búsqueda de alguien nuevo y excitante, ausencia de interés en la sexualidad, falta de consumación y otras causas parecidas. Gracias por sus mensajitos. Todos nosotros, lo sepamos o no, nos guste o no, tenemos una relación íntima con la sexualidad que abarca toda nuestra vida. La sexual es una relación que bajo ningún concepto puede ser evitada, ya que estamos genéticamente programados para ella. Es decir, cuando decimos que estamos genéticamente programados a la sexualidad, no estamos diciendo vinimos al mundo a reproducirnos, ¿no? Sino que somos seres sexuales. Estamos diciendo eso, ¿se entiende? Que nuestra vida no puede prescindir de la sexualidad porque es la base de nuestra existencia, no solo porque venimos del sexo y de la sexualidad, sino porque es sexual nuestra relación con todo lo que hay alrededor. Que lo hayamos sublimado, espiritualizado, intelectualizado, ¿sí? Y todo se haya quedado acá en la cabeza, no significa que no sea energía sexual. Ojo con esto, ¿eh? Lo que pasa es que cuando la energía sexual el único lugar que tiene es la cabeza, nos volvemos muy mentales, como dice la mayoría de la gente que es, soy muy mental. Mente tiene todo el cuerpo, cada célula de tu cuerpo tiene mente. ¿Se entiende? Cada uno de tus sentidos está conectado con la mente. ¿Sí? La mente es un órgano de percepción, además de cognición. Entonces es como una ventana, como una antena receptiva, la mente, que percibe a los 5 sentidos. Y los 5 sentidos están en el cuerpo, no son algo abstracto, ¿sí? Y tienen órganos de captación de estos sentidos. Entonces los órganos de captación de estos sentidos toman la info del mundo exterior y la llevan hacia adentro, y la mente es como la antena receptora de esa información. De ahí al intelecto, es decir, desde la info que yo percibo, lo que me genera, y de ahí a que pase por el filtro hacia el intelecto que dice esto es bueno, esto es malo, esto es moral, esto es inmoral, esto es correcto, esto es incorrecto, esto no es suficiente, piripipi. Hay un trecho largo, ¿sí? Entonces es este intelecto el que está como súper adiestrado para interpretar todo, ¿sí? Porque el único lugar donde hemos tenido espacio, valga la redundancia, para experimentar la energía sexual ha sido el intelecto, ¿sí? Fíjense en nuestra crianza, la educación, tantos años sentadas en pupitres, horas y horas y horas, quedándonos quietos, con gente diciéndonos no, quédate quieto, quédate quieta, no te toques ahí, presta atención, ¿sí? Sé bueno, si haces todo eso sos merecedor o merecedora o merecedores del amor. Eso es un adiestramiento, en realidad. Es lo que le hacemos a muchos animales, lamentablemente, ¿no? Adiestrarles. Hemos recibido eso mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Quedamos el cuerpecito todo quietito, cerramos, fruncimos el ano, los genitales, los glúteos, y el único lugar que hemos tenido posibilidad de realmente sentir o hacer algo con la energía vital que tenemos es la mente, ¿no? Pero no la mente de percibo y observo y siento el exterior, la mente de analizo y juzgo,
¿sí? Porque es casi el único lugar que hemos aprendido que puede tener lugar la energía vital, que no es otra cosa que energía sexual. Bueno, entonces como un gran paréntesis. Nuestro cuerpo alcanza con sorprendente velocidad la madurez sexual con el fin de mantener el ritmo de la reproducción de la especie. Esa es como la parte biológica, digamos, de la programación del ADN. El hecho de no practicar la sexualidad no supone la muerte, por suerte, aunque pareciera que sí, dado que la mayoría de los individuos mantienen de una forma u otra una continua actividad sexual, lo quieran o no lo quieran. La energía sexual es susceptible a ser desviada y su fuerza reprimida. Ahora bien, ponerle coto a la naturaleza puede traer consecuencias negativas importantes. Bien mirado, no está en nuestras manos decidir si somos seres sexuales o no, aunque eso sí estamos totalmente en disposición de escoger cuándo y de qué manera queremos practicar la sexualidad. El historial sexual personal. En poco tiempo el historial humano se convierte en un historial personal, sobre todo por la falta imperante de entendimiento e información en materia de sexualidad, dice Diana Richardson, a quien estamos leyendo. Las experiencias sexuales negativas son motivo de sufrimiento de millones de personas. La falta de respeto hacia seres humanos inocentes que da lugar a abusos sexuales y la acción de sobrepasar ciertos límites personales es causa de que innumerables vidas queden seriamente traumatizadas. El abuso llega a producirse porque una persona sexualmente reprimida queda a merced de unos deseos sexuales y fantasías apremiantes, deseos que causan daño a los demás cuando se intenta satisfacerlos. La sexualidad, además de ser atractiva y de causar un gran placer, puede ser también origen de grandes penas, remordimientos y confusiones, pero no porque esa sea su naturaleza intrínseca. Es pues una verdadera bendición por parte de lo divino que el sexo lento y sensible produzca unos efectos sanadores y equilibradores tan notables. Que es lo que propone el Tantra, ¿no? Este tipo de sexualidad lenta, es decir, una sexualidad consciente, ¿sí? En el plano colectivo también existe dolor y confusión, y existe porque culturalmente la sexualidad continúa envuelta por una atmósfera de oscuridad y secretismo que nos separa de la realidad y de la necesidad más profunda del cuerpo humano, el contacto. La realidad es que casi no poseemos conceptos significativos u originales de la verdadera función de la sexualidad. Y así como consecuencia del sexo profano, es decir, el sexo inconsciente, no nos queda más remedio que constatar la existencia de unos grados tremendamente altos de frustración, sufrimiento, angustia, enojo, rabia, incluso aunque no admitamos que haya una conexión entre estas consecuencias emocionales o la sexualidad o la falta de sexualidad. Estoy leyendo el libro Slow Sex de Diana Richardson, el capítulo El poder sexual de los antecedentes, para quienes se sumaron hace poquito. En lo que a sexualidad se refiere, los humanos estamos más o menos sometidos a una dieta de hambre. Un sexo insuficiente, así como la brevedad de la mayoría de las interacciones sexuales, hacen que estemos infraalimentados en niveles metabólicos profundos. ¿Por qué dice esto Diana Richardson, esta tremenda maestra de tantra y sexualidad? Porque el sexo, la sexualidad, es algo que nos nutre. ¿Sí? No es solo algo que hacemos para descargarnos, es decir, venimos usando al sexo como forma de descarga de tensión, que es una forma como muy, muy básica de sexualidad, cuando podría ser una forma de relajación y sanación y revitalización, ¿no? O sea, miren qué diferente, ¿no? Como un punto y un polo y el otro. ¿Por qué dicen niveles metabólicos profundos? Porque Diana Richardson habla mucho del metabolismo sexual y emocional, que es algo que también vengo investigando y profundizando para poder explicarlo un poquito mejor. Nuestra calidad de vida se ve sustancialmente afectada y reducida al mínimo. Fíjense lo que hacemos con la energía sexual, o sea,
por no poder vivirla en nuestra vida cotidiana relajadamente, y con esto no quiero decir estar calientes todo el día, queriendo coger todo el día, en realidad eso pasa porque no estamos en contacto con el cuerpo, y entonces se genera una tensión, y el único lugar que le atribuimos en nuestro como mapa psíquico a la sexualidad son los genitales, ¿no? Y entonces toda la tensión sexual queda ahí y la descargamos a través de este lugar. Pero sexual es todo el cuerpo, es toda la piel. La piel es un órgano sexual que siente y que recibe y que da mucho placer. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando solo en nuestro mapa psíquico la sexualidad tiene lugar en los genitales, ¿no? Toda la atención se queda ahí. Y el resto del cuerpo nunca se llega a vitalizar porque llevamos toda la tensión a los genitales y lo liberamos en la forma de tener sexo que tenemos, o sea, lo descargamos, no nos volvemos a nutrir con esa sexualidad que de por sí es pobre porque solo la dejamos en los genitales y no en todo el cuerpo. Si la energía sexual circula bien dentro de un emisme o bien entre dos personas o más, entonces florece la creatividad y el amor se enciende y se desparrama por todos los sitios. Se sabe que la sexualidad bien utilizada fortalece el sistema inmunológico, estimula la creatividad y la inteligencia e incrementa la felicidad a lo largo de toda la vida adulta. En el actual estado de las cosas, la sexualidad se encuentra en una situación de estancamiento y hay mucha gente que abandona la práctica sexual cuando llega a la vejez. Un gran número de personas, en su afán constante por alcanzar la satisfacción, llevan la sexualidad a unos extremos en los que por encima de todo prevalece la sensación y la estimulación a costa de perder la sensibilidad. En el Tantra hablamos como de dos polos diferentes u opuestos, podríamos decirle, que es, en un polo está como la sensación física y la excitación sexual, y en el otro polo está la sensibilidad, ¿sí? La diferencia es que la sensibilidad está relacionada más a la relajación. Cuando estamos relajados es cuando más sensibles nos sentimos, y cuando más disponible está el cuerpo para sentir más sutil, más suave y más profundo y mucho más afectivo también, ¿no? Como de que nos afecta, de que nos toca profundamente. Ahora, no sabemos ser tocadas profundamente, por eso también llevamos adelante esta sexualidad que es como de la sensación y de la excitación, como que pensamos que la sexualidad es excitación sexual y pasión y fuego sexual y todo rápido, ¿no? Y la realidad es que no es la única manera de tener sexo, ni de que exista la sexualidad. De hecho, es una manera que se acaba pronto, literal. Se acaba pronto. Y no llega a tocarnos profundo, se queda muy en la superficie, que es donde está la sensación, ¿no? ¿Qué es lo que nos generamos tocándonos fuerte y rápido? ¿Qué es lo que nos generamos penetrándonos fuerte y rápido? Que los tejidos que fisiológicamente están hechos para sentir más profundo, mientras más lento y suave se tocan, por lo menos en un principio, literalmente funciona así. O sea, si vos te frotás la mano media hora, te va a doler y se va a insensibilizar en algún momento para que no sientas eso que está pasando. Lo mismo le hacemos a nuestros genitales. Entonces, bueno, ahí tenemos, ¿no? Excitación, sensación, buscamos como la sensación, y la sensación siempre está en la superficie, nunca va a profundo, nunca va a la sensibilidad, porque para la sensibilidad necesitamos relajarnos. Bueno, ¿a qué iba con todo esto? No sé, les estaba contando cosas. Y esa sensibilidad en estos dos como polos que visualiza el Tantra, ¿no?
el Tantra nos propone la sensibilidad para que la energía sexual y la sexualidad nos toque profundo, nos afecte y conecte con el centro afectivo para que la sexualidad pueda hacer esto, ¿sí? De los genitales hacia el pecho, del pecho hacia los genitales, ¿sí? O al revés, dependiendo de si tenés pene o tetas, como que plantea que hay un tema electromagnético en relación a lo emisor que se relaciona con justamente si nuestros órganos sexuales, la parte de nuestros órganos sexuales que están hacia afuera son positivos. Entonces, para quienes tenemos tetas, nuestro polo positivo está en las tetas, en el pecho, y para quienes tienen pene, el polo positivo está en el pene. Y desde ahí es de donde empieza la energía sexual, ¿no? Pero más allá de esto, como igual está condicionada, no importa qué tipo de genitales tengas, ¿no? Nos falta como conectar estos dos polos, esto que yo le digo, nuestros arribas y nuestros abajos, nuestra energía sexual y nuestra energía afectiva. En el actual estado de las cosas, la sexualidad se encuentra en una situación de estancamiento y hay mucha gente que abandona la práctica sexual cuando llega a la vejez, ya lo había leído. Un gran número de personas... esto ya lo había leído. La pornografía y la estimulación visual nos asaltan profusamente por todas partes. Con gran pesar tenemos que admitir que la explotación infantil está alcanzando una cota extraordinariamente alta y lo peor es que sigue en aumento. Para muchos la masturbación, la fantasía y el sexo virtual están adquiriendo naturaleza de una mayor realidad que el sexo a vivo. Muchos hombres necesitan medicamentos para aumentar su potencia sexual porque han perdido su sensibilidad innata. Que de esto hablo un poco en mi último posteo que se llama El pene y su sensibilidad. Hay muchos otros que no pueden controlar su eyaculación, mientras que un gran número de mujeres pugnan por llegar al clímax. El sexo lento, un paso adelante en la evolución humana. Como seres humanos estamos abocados, sin quererlo, pero con un condicionamiento inconsciente, a participar en este aspecto de la sexualidad breve y ardiente que podemos llamar reproductivo, biológico y extrovertido. ¿Es esto en verdad lo que significa la sexualidad para nosotros? ¿Cuál es nuestro potencial real y nuestro historial más profundo con respecto al sexo? El sexo lento nos permite entrar en ese aspecto del sexo generador, creativo y estimulante, en el que se reconocen y se les da el lado que merecen a lo femenino y los funcionamientos internos del cuerpo. ¿Sí? Lo femenino es receptivo al yin del cuerpo, no importa qué género seas ni qué sexo biológico tengas. Este es un aspecto esencial para nuestra salud, bienestar y sostenibilidad en los estratos más profundos de la realidad. Es normal que parejas que han asistido a nuestro retiro, dice Diana Richardson, la autora del libro, titulado Haciendo el amor, vuelvan 2, 3 e incluso más veces con ánimo de repetir la experiencia. Piripipi. El historial sexual humano está todavía por desarrollar y no es algo que se pueda llegar a entender de una sola tacada. Tienes que vivir la sexualidad y transformar su expresión paso a paso. Pero lo que normalmente pasa es que la gente empezará a cambiar y transformarse ella misma a través de la práctica en sí. Esto es así. Todo proceso de convertir la energía sexual en una expresión espiritual sagrada es el proceso de erigirte en testigo y observador de tu experiencia. A medida que avances empezarás y comprenderás más, a ver más, a tener percepciones y revelaciones, y poco a poco las piezas del rompecabezas irán encajando en su sitio y te verás de pronto inmerse en un mundo totalmente distinto. Los elementos serán los mismos, todos estarán allí, pero el panorama habrá cambiado como de la noche al día. Tendrá lugar una revolución en la forma en que tú veas tu historia sexual personal.
y te darás cuenta de que se ha convertido en un historial humano que no solo te devuelve a casa y a ti mismo, sino que te coloca de nuevo en el lugar electromagnético del universo que te corresponde. Alucinante esto, ¿no? Que dice del electromagnetismo. Súper interesante entender la anatomía energética de nuestros cuerpos también, para entender cómo funciona la energía sexual. Bueno, creo que voy a dejar hasta ahí. Si alguien tiene algunas ganas de hacer una pregunta, les invito a que me la dejen y después la vamos a estar contestando. Pero quería dejarle esta pequeña reflexión, este pequeño live, para que sigamos pensando y profundizando en estas temáticas. Así que les mando un abrazo muy grande de martes a la noche y estamos ahí al habla. Se viene un live con algunas personas sobre sexualidades masculinas, que es algo que me parece poco hablado y que hace falta compartir. Abrazo grande.